Él es Willy Núñez. Ella es Sandra Giffard. Y ellos son Como Panas. Actualidad, humor, anécdotas, Historias y más. Como Panas. podcast. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Como Panas Podcast. Un espacio divertido, informativo, con contenido práctico para cada uno de nosotros. Y hoy, en este nuevo episodio, acompañado como siempre de la guerrera Sandra Giffard. Bueno, un placer aquí acompañando a mi gran amigo Willy. Es que obviamente yo siempre tengo que estar porque yo soy lo mejor de este podcast. Bueno, vamos a dejarla que corra porque sabe que la gente, eso le brinda confianza. Entonces yo necesito que ella tenga confianza. Vamos a aceptarle esas palabras en este instante. Bien, miren, hoy vamos a tratar un episodio bien, pero bien interesante. Por eso les vamos a pedir que presten mucha atención, sobre todo si son padres, todos esos adultos que están por allí. Incluso recordamos que la semana pasada, en el episodio pasado, tratamos la sexualidad, un aspecto del ser humano que afecta toda su vida, su conducta, su actuación en líneas generales. Así es, Willy. De hecho, hablábamos y aprendimos incluso que por su diversidad y por distintos factores externos, como lo pueden ser el internet, las redes sociales, incluso las tecnologías que van avanzando cada vez más, las personas han profundizado muchísimo más en el aspecto sexual. Es así. No obstante, a pesar de que la sociedad se ha vuelto con el tiempo más diversa en el aspecto de la sexualidad, también es cierto que se ha vuelto menos exitosa en las relaciones de pareja. De hecho, un alto porcentaje de personas en el mundo fracasan en cualquier aspecto de la vida. Y muchas veces las causas están relacionadas con la infancia. Imagínense ustedes, con la infancia. Entonces, si la infancia puede afectar nuestra forma de vida en el futuro, nos preguntamos, ¿qué hay en la infancia que afecta nuestra vida adulta? ¿Cómo podemos entender o saber cuándo hay problemas que deben ser atacados, a los que debe prestársele atención? Bueno, para responder estas preguntas, a estas variantes, hemos invitado hoy a este episodio, a un gran amigo, psicólogo clínico, transpersonal, que, nos va a dar luces en cuanto a esto. Y por aquí tenemos a nuestro gran amigo, Henry Joel Márquez. Como dijimos, psicólogo clínico transpersonal. Henry, gracias. ¿Cómo estás? por aceptar la invitación. Hola. Y hoy esperamos pasarla chévere, Henry, definitivamente. Claro que Como sí. Como siempre. Claro que sí, vamos a pasarla muy bien, así espero. Es. Mira, gente, una pregunta. Psicólogo transpersonal. Me llama muchísimo la atención, pero realmente, a pesar de que tengo alguna idea con relación a lo que significa, me gustaría que nos lo explicaras a nosotros y a quienes nos están viendo. Tal como dice mi compañero, soy psicólogo transpersonal, mi nombre es Henry Márquez. ¿Y de qué se trata? Se trata de que la psicología transpersonal considera al ser humano como un ente totalmente integral, alma, mente y cuerpo. Es decir, no solamente son los procesos psicológicos emocionales que nos mueven, sino también aquellas conexiones que tenemos con lo que llamamos la conciencia eterna que está dentro de nosotros. Entonces, claro, a nivel de psicología transpersonal se trabaja también todo lo que tiene que ver con esa conexión con el subconsciente y los poderes internos inherentes que tenemos cada uno. Y la finalidad es sanar los traumas que tenemos de la niñez y conectarse con esa fuente universal de energía, de amor, de poder que tenemos internamente. Eso se hace a través de lo que llamamos estados alterados de conciencia. Generalmente se hace a través de hipnosis, donde nosotros podemos hacer contacto con esa esencia divina que reside en nosotros. Por eso la parte transpersonal, porque va más allá de lo humano como tal. Es buscar conectarse con la conciencia divina, con esa conciencia espiritual
que tenemos cada uno de nosotros. Qué interesante, Henry. Y me llamó mucho la atención lo de la hipnosis. Mira, yo quisiera aprender a hipnotizar a la gente. Para, no sé, para comprender ciertas cosas, para, no sé, descubrir, tú sabes, esas cosas secretas que tiene la gente. No, si es para cosas secretas, no. Generalmente la hipnosis es para buscar sanar al ser humano y buscar los traumas que tienen internamente, como también el desarrollo de las potencialidades que tiene internamente, porque con la hipnosis también no solamente se sana traumas, sino que se reprograma el cerebro. Qué bárbaro. Realmente es interesante porque incluso se ve mucho el hecho de que las personas en el transcurso de su vida, ya cuando se convierten en adultos, dicen no tener traumas, pero a mi criterio todas las personas, así sea un pequeño trauma, tenemos. Y eso me lleva a hacerte una pregunta: ¿cuán importante es la infancia en la vida adulta o cómo repercute la infancia en la vida adulta? La infancia repercute en el adulto en 100%, absolutamente en todo. Repercute en tu relación de pareja, repercute en tu relación de desempeño a nivel personal, tanto laboral como profesional, como a nivel de estudios, etcétera, ¿no? A nivel de crianza de tus hijos, todo. El ser humano tiene 5 necesidades básicas y entre ellas tenemos la necesidad de pertenecer, de ser aceptados, de ser amados, de ser protegidos. Esa es la primera. La segunda necesidad básica es la de ser autónomo. Yo necesito desarrollarme completamente y poder tomar decisiones por mi propia cuenta. Lo que es tener una autoestima, ¿verdad? Que significa tener una imagen y autoconcepto adecuados, de aceptación, de amor de mí mismo y de poder saber que yo puedo realizar las cosas que están en mi vida, como también el de establecer límites adecuados y por último esa capacidad de autoexpresión, de poder conectarme con las demás personas, con todo ello. Esas 5 dimensiones son fundamentales, porque dependiendo de esas 5 dimensiones yo voy a poder ser un adulto integral o no. Eso es bien importante porque cada una de esas dimensiones tiene unas distorsiones que le vamos a ir hablando a medida que estemos en el podcast. Y esas dimensiones que pasan cuando, por ejemplo, yo no desarrollo una buena autoimagen y autoconcepto, que significa no desarrollar una buena autoestima, se forma un esquema mental que se llama imperfección y fracaso. Entonces no logro entender por qué no termino de concretar las cosas, por qué procrastino cada cosa que voy a hacer, o por qué puedo tener el síndrome del impostor, y es que yo hago las cosas pero siento que no las hago a cabalidad, siento que no estoy totalmente capacitado para hacerlas, y es lo que se puede llamar un autosaboteo. ¿Pero es por qué? Porque no tengo consolidado esa dimensión de la autoestima en mi esencia como persona. Qué interesante. Entonces, estas dimensiones de las que nos hablas son esos factores o elementos que de alguna manera desarrollamos o vivimos en la infancia que determinan nuestra vida adulta, básicamente, porque dijimos al principio en la introducción de este podcast que aun cuando el ser humano, o sea, la sociedad humana ha evolucionado muchísimo, pero más allá de esa evolución que ha tenido, también ha ido acompañada de mucho fracaso en la vida de pareja. O sea, cada día existen menos parejas como antes, o sea, menos matrimonios, menos relaciones duraderas de años. Asimismo, existen muchas personas fracasos en la parte académica, en la parte laboral, en la parte personal, en la seguridad que podemos tener como personas. Entonces, estos factores, como estamos viendo, son 5, de acuerdo a lo que nos acabas de mencionar, afectan nuestra vida adulta de manera definitiva. Sí, totalmente. Fíjate, o sea, como vivamos nuestra infancia, así también va a ser en la vida adulta. Vamos a establecerlo de esta manera. Para poder nosotros generar o crear un edificio, ¿verdad? Se necesita hacer unas bases, ¿no? Y hacer una estructura completa donde la gente, por supuesto, donde se van a hacer las paredes y todo lo demás, y donde después la gente va a vivir. Igualmente, la base y la estructura de nuestra vida adulta son todo lo que nosotros hemos vivido en la infancia, desde que estamos en el vientre materno hasta después
que consolidamos, vamos a decir, una parte a los 7 años de edad. A los 7 años de edad todavía seguimos formando nuestra personalidad, por supuesto, pero desde que nacemos hasta los 7 años, ahí es donde más adquirimos lo que son apegos seguros, apegos inseguros, esquemas mentales que nos van a llevar justamente a una vida adulta sana. Esas son las bases. Es decir, que si esas bases de mis relaciones de pequeño, esas dimensiones no se desarrollaron bien, cuando llegue adulto voy a tener una deficiencia y no voy a saber por qué, ¿no? Por ejemplo, en estos días yo hablaba justamente con una persona acerca de los traumas y él me dice, no, yo no tengo ningún tipo de trauma. No, o sea, yo viví una infancia muy fuerte, pero no tengo ningún tipo de trauma, para nada, en absoluto, ¿no? Y yo, bueno, está bien, ¿no? Bueno, no tiene, ¿no? No tiene. Y disculpa que te interrumpa, porque ese ejemplo que tú acabas de poner nos hace ver que cualquiera de nosotros tiene deficiencias en algo tenemos alguna deficiencia y que definitivamente entonces, tal como nos está explicando, está relacionado con cosas que vienen desde la infancia. Por ejemplo, yo le comentaba a los muchachos antes de comenzar a grabar que a nivel de paciente yo siempre trabajo con una técnica que se llama hipnosis de tratamiento rápido, ¿no? Porque buscamos los traumas que tenemos de la infancia. Pueden ser traumas o simplemente acontecimientos que vivimos en la infancia que nos marcaron. No hace falta que sea trauma, ¿verdad? Pueden ser situaciones diarias que nos marcan en la vida, ¿no? Entonces, le comentaba que lo que es la capacidad de relacionarse con la figura femenina y la capacidad de autoexpresión, que es la otra dimensión que hablábamos, un paciente llegó y él dijo que cuando él empezó a ver a través de la hipnosis, que cuando niño, él cuando jugaba, brincaba, echaba broma a la mamá, no hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro, tú sabes, ¿no? Y él se quedaba así como reprimido y se quedaba callado, ¿no? Una vez fue al cine y también lo regañaron porque estaba saltando, porque fue muy fuerte y él eso le marcó. El mensaje que se grabó en su subconsciente fue, no tienes derecho a expresarte, no tienes derecho a ser tú mismo. ¿Qué pasa? Cuando él se desarrolla como adulto, él es una persona tímida, introvertida, callada, no le gusta expresarse y adivinen qué, generalmente que lo regañaba era la mamá. Entonces él tiene esa misma conducta, quedarse callado, son con la figura femenina, con las mujeres. Entonces las personas dicen, no, pero es que esa persona mira cómo es. Señores, hay algo importante que hay que tomar en cuenta. No vean las conductas. Las conductas son las consecuencias, siempre. La conducta es la manifestación de un problema que ya yo traigo muchas veces de la niñez, de un aprendizaje. Porque a veces no son traumas, simplemente son aprendizajes de cómo yo vi la relación de mamá con papá y cómo ellos me relacionaron conmigo y en base a eso es que yo actúo, ¿no? Entonces, claro, más que ver las conductas, hay que ir a las causas reales para buscar sanar y saber por qué yo me comporto de tal manera. Bueno, y fíjate que tú mencionas que no necesariamente tienen que ser traumas. A veces son situaciones, bueno, vividas, pues, vivencias que pueden estar en la crianza, pueden estar, bueno, en un acontecimiento trágico que haya sucedido en el seno familiar y que nos afectó. Pero entonces, yo digo, si esto nos puede afectar de ese modo, ¿cómo nos afectará un trauma real? Fíjate tú, hay algo que es importante, es que nadie sale ileso de la niñez. Nadie. O sea, no existe psiquiatra, psicólogo, médico, odontólogo, mecánico, nadie. Toda persona siempre al llegar adulto tiene algo que sanar. Es una paradoja, pero es algo que sanar es lo que me motiva a mí a buscar algo para cambiar, a buscar algo para sanar. Entonces, justamente cuando nosotros tenemos traumas muy fuertes, por ejemplo, un esquema que se deriva, ¿se acuerdan de la dimensión de aceptación y de sentido de pertenencia? Sí. Cuando de repente hay un trauma de una violación, que eso es algo que lamentablemente se produce mucho. Sí. Una violación porque el niño o la niña fue abusada por su tío, por su papá, por su primo, etc. Allí se genera un pensamiento y un sentimiento, un esquema
de muchas veces, a veces el niño de sentimientos de culpa, del mal concepto de sí mismo, porque el niño nunca le echa la culpa al adulto, siempre se echa la culpa a él. Eso es lo más triste, ¿no? Y entonces, ese trauma que puede generar en él un esquema de desconfianza y abuso. Eso que genera que él no va a poder confiar realmente en sus parejas, él no va a confiar tampoco en las personas adultas. Cuando llega adulto va a ser una persona muy desconfiada, muy atenta, que me pueden traicionar, me pueden hacer esto, me pueden hacer lo otro, pero ese trauma que vivió en la niñez. Entonces, siempre los eventos que vivimos, más los acontecimientos negativos, nos generan lo que llamamos programas psicológicos o esquemas mentales. Esos programas toman el mando porque están a nivel inconsciente, ¿no? Toman el mando ante una situación vivida parecida a la que tuvimos como niños. Entonces, a veces la persona dice, oye, ¿por qué actúo así? Oye, vale, no sabía, es que me fui impulsivo y mira lo que hice, te grité y estoy celoso. Pero es porque es el programa, el esquema mental que salió a flote como mecanismo de protección, que era lo que le hice cuando era niño. Entonces sale directamente a nivel de adulto. Pues. Claro. Por eso es fundamental revisarnos y vernos por qué yo actúo, cómo actúo, y empezar a ver esas relaciones que tengo con mamá, con papá, que tuve cuando niño, las situaciones vividas, no dichas, calladas también, porque de seguro que eso me está afectando mi comportamiento en el presente. No, y que al final esa persona que en su momento fue un niño y que ahora carga con un trauma, va a ser o ya es un padre. Y de cierta forma podríamos decir que ese trauma que influye ahora en su vida adulta puede también de cierta forma influir en su crianza, en la crianza que le dé a sus hijos. Fíjense ustedes que es algo importante, Sandra, que lo que estás comentando. Yo estuve haciendo un esquema completo familiar, ¿no? De lo que es el árbol genealógico. Y esto es una paciente de 20 años que ella tiene, vamos a llamarlo así, un esquema de abandono, ¿no? Ella, a pesar de que se crió con su mamá y su papá, se siente abandonada. Porque no es el abandono físico, es el abandono emocional, el no prestarle atención a tus necesidades, todo eso. Pero cuando uno se va, ¿no?, a su árbol genealógico, la familia por parte de la mamá tiene varios abandonos emocionales allí, y la familia por parte del papá también tiene varios abandonos. Es decir, que el patrón lo repite. Es decir, que si yo tengo un patrón de abandono de mi niñez y no lo trabajo de adulto, muy posiblemente yo se lo voy a transmitir a mi hijo, porque no voy a saber relacionarme con mi hijo. Y también emocionalmente lo voy a poder abandonar. ¿Cómo abandono? No te presto atención realmente a tus necesidades emocionales. A veces estoy y no estoy para poder ayudarte en tus necesidades, cualquiera que sean. Puedo o no presentarme. Muchas veces los niños necesitan ese reconocimiento cuando, mira, me gradué hasta el primer grado, de preescolar a primero, de sexto grado a primer año, de tercer año a cuarto año. Entonces el papá nunca está. Aunque parezca, entre comillas, una tontería, el hecho de que mi papá no esté puede hacer sentir el niño de que, mira, realmente a mí no me quieren y no soy importante, porque si mi papá, que fue que me dio la vida, no está, entonces no soy importante para nadie. Ya ahí se genera un sentimiento de, por supuesto, de un autoconcepto negativo y también de abandono, de que nadie me quiere, soy rechazado por mi padre, no soy valorado. Claro, porque al final la figura más importante para nosotros cuando somos niños son nuestros padres. Digamos que son la figura máxima que uno dice, wow, mi papá, mi mamá. Y cuando ellos, que son lo más importante para nosotros, no están, ahí es cuando... De hecho, que fíjense ustedes, no existe papá y mamá, en el sentido de que hay madres que dicen, no, yo fui papá y mamá. No, tú fuiste una super mamá, pero no puedes ser papá y mamá a la vez, porque la energía del padre no la llena nadie. Exacto. Como la energía de la madre no la llena otra persona, ¿verdad? Y siempre va a haber una conexión con papá aunque no esté. La no conexión con el padre no existe. Dice, no, yo nunca me conecté con él. Sí hay una conexión. La conexión es de abandono, de rechazo, de ausencia y de que no me prestaste atención. Esa es la conexión. Y eso está allí. Entonces después pregunta, yo no entiendo por qué a veces en mis relaciones de pareja voy mal. ¿Por qué de repente me consigo puros hombres que son fríos, secos, distantes? ¿Por qué me consigo hombres que de repente no me prestan atención a mis necesidades
pero es que está repitiendo el patrón de niña cuando el papá tampoco le prestó atención. Bueno, fíjate que tú tocaste dos puntos, Henry, muy importantes y que son de los más comunes que vemos que afectan al niño y posteriormente su vida adulta. Primero, el abuso, ¿no? El abuso sexual. Cómo puede generar en el adulto inseguridad, rechazo, odio o simplemente conductas que quizás no son las más adecuadas o moralmente aceptadas, ¿no? Porque eso también lleva a eso en el caso de algunos que han sufrido esos traumas, esos abusos. Pero también otra de las cosas comunes es lo que acabas de mencionar, las familias disfuncionales, donde no está la figura del padre o no está la figura de la madre, y que definitivamente también nos afecta. Y son las dos cosas que más comúnmente vemos hoy día, porque, bueno, gracias a la tecnología, las redes sociales y todo esto, hemos visto ya de manera muy, ¿cómo te explicaría? Muy ratificante, ¿no? Que es gran cantidad, que existe mucho, tanto el abuso sexual como la separación de padres y cuando los hijos quedan con uno de los padres, y eso nos lleva, yo lo puedo decir, como hombre maduro que soy, que sí, cuando nos criamos con un solo padre, estamos muy propensos a ser personas que fracasemos en las relaciones de pareja, que terminemos separados o divorciados. Y no solamente a veces en las relaciones de pareja, también a veces en las relaciones profesionales, a nivel de estudios, a nivel de trabajo, porque nos desarrollamos con esa falta, ¿no? No todos les pasa igual porque todos, de cierta manera, interactuamos de manera diferente, ¿no? Eso se llama mecanismo de afrontamiento. Afrontamos el problema o el trauma de manera diferente, pero sí en muchas personas influyen de una manera más marcada que en otras, porque no logran consolidar por completo sus proyectos, porque claro, la figura paterna y materna son fundamentales en la crianza del niño. Sí, de hecho, hablamos, digamos que pusimos en un orden más alto lo del abuso sexual en la infancia y la separación de los padres. Pero también tocaste otro punto importante, que es la forma de crianza o cómo nos traten en la infancia. Yo estaba leyendo por allí en una publicación, un artículo justamente que hablaba de los traumas infantiles y todo esto. Y una de las cosas que mencionaba era el ninguneo. Es como que cuando el niño todo lo que hace es malo y nosotros lamentablemente como padres lo regañamos por todo. Y eso está mal, y tú dijiste. Entonces ese niño, o sea, desarrolla un esquema mental de que, bueno, o sea, no puedo ser yo porque es malo. Sí, o el esquema mental, si uno regaña al niño por todo, el esquema mental va a ser, yo hago las cosas mal. Yo hago las cosas mal, soy un inútil. Al ser un inútil, ahí se desarrolla lo que es el esquema de imperfección. Eso tranquilamente lo podemos ver en la teoría de Jeffrey Young y Claudia Klotzko, que ellos estudiaron muy bien este tema, que es la teoría de los esquemas cognitivos de la infancia. Yo me baso en ello, y se puede ver claramente cómo el niño siente ese sentimiento de imperfección dentro de sí mismo, y aunque él se esfuerce por tratar de hacer las cosas bien, siempre en el fondo va a tener una duda de sí mismo, siempre va a creer que no es suficiente, siempre va a tener en su mente el sentimiento de insuficiencia y lo más increíble de insatisfacción cuando consigue metas, porque aunque se pueda graduar de licenciado, aunque pueda lograr ciertas cosas, él en el fondo no se siente totalmente merecedor de ese logro que ha tenido. Es porque, claro, cuando niño, por supuesto, si todo el tiempo yo te califico, te juzgo, yo genero una conciencia de que yo no soy importante o no valgo. Como también algo que genera un comportamiento inadecuado en los niños es el hecho de sobreprotegerlos. Cuando yo lo sobreprotejo y no lo permito que se desarrolle, cuando yo lo hago, no hagas eso, yo te hago eso por ti, no hay nada peor que le pueden hacer a un niño que es la sobreprotección, porque el mensaje que le estoy diciendo cuando lo sobreprotejo es: tú no sirves, lo hago yo, no es autosuficiente, no eres autosuficiente, no eres capaz de hacerlo, tú no puedes desarrollar bien la autonomía, yo lo hago por ti. Entonces esas madres que son invasivas y se ponen ahí con el niño y no dejan que el niño se desarrolle, y si se cae lo agarran de una buena vez, no dejan que el niño saque por su cuenta,
esa sobreprotección genera muchísima inseguridad. Incluso hasta temor, porque No, nunca sí, se va a sentir, claro. nunca va a sentir la suficiente confianza, bueno, lo acaban de decir, pero le va a dar miedo hacer cosas porque nunca se las permitieron claro, hacer. nunca se la permitieron y el mensaje que le dijeron es yo lo hago por ti. Entonces se vuelven personas dependientes, ¿ves? O se vuelven personas muy vulnerables. Entonces le tienen miedo a todo. Y en esa vulnerabilidad no son capaces hasta ni siquiera caminar por la calle porque tienen el temor de que algo malo le vaya a pasar. O no tienen la capacidad de relacionarse bien con alguien porque tienen miedo, ya no por desconfianza, sino porque se sienten vulnerables ante las relaciones interpersonales, ¿no? Eso dependiendo cuál sea la conducta que hay que analizar allí. Pero justamente de eso se trata, ¿no? También hay otra cosa. Siempre algo demasiado de lo bueno en un niño también genera unas conductas. Un darle todo. Un darle todo. Cuando se le da todo al niño, ahí no estamos desarrollando límites en él. Porque el límite es la estructura donde tú te desplazas a nivel psicológico. Sabes hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar. En cambio, el niño que se le da todo y si lo consiente y lo consiento y lo consiento y no le pongo límites, cuando crezca va a ser un niño narcisista. Va a ser una persona que todo tiene que girar en torno a mí, todo tiene que ser como yo digo, de la manera que yo digo y no me importan los demás. Entonces no desarrolla lo que es la empatía, lo que es esa necesidad de colocarse en el lugar de la otra persona, sino primero yo. Pero yo veo allí una figura de una pareja fallando porque su contraparte, su otra pareja, pues en el caso de un hombre, la mujer no va a ser más importante que él. O la relación, mejor dicho, la relación no va a ser más importante que él. No. En el caso de la mujer, quizás la relación no va a ser más importante que ella, porque ella es el centro de todo, esa persona. Claro, pero fíjate tú, estos esquemas se relacionan unos con los otros. Sí. Por ejemplo, si es un hombre con características narcisistas, no va a buscar jamás una persona que sea íntegra, que haya desarrollado la autonomía. Todo lo Va a contrario. desarrollar todo lo contrario, entonces se consigue con una mujer dependiente. Entonces el narcisista se consigue con la dependiente y la dependiente agarra y alaba al narcisista y entonces ella se hace dependiente del narcisista y el narcisista la utiliza más bien a ella para hacer todo lo que él quiera. Entonces se hace una relación muy insana ahí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque entonces donde ella ve el Narciso como alguien gigantesco y lo pone así, lo idealiza y él ve a la otra persona como aquella que también me va a hacer todo, porque el narcisista en el fondo también es dependiente, porque le hacían de todo, ¿no? Claro, exacto, tiene su... Depende de esa tensión. Depende de esa tensión hacia él, entonces la mujer puede decir, es que me enamoré, lo adoro. No, es la dependencia emocional que tiene hacia ese narcisista. Pero a su vez se tiene otro esquema mental que se llama privación emocional, que es que ellas no le dieron afecto, cariño, amor, atención, no se fijaron en sus necesidades. El narcisista no se va a fijar en sus necesidades. Por eso ella se fija en él. Porque es lo conocido, es lo que ella desde pequeña es lo único familiar que tiene. Entonces, claro, él le va a reflejar aquella niñez que él tuvo, donde no tuvo amor, donde no fijaron su atención y se aferra a él, pensando que es lo máximo. No, simplemente está repitiendo un esquema negativo que vivió cuando era niña. Entonces, cada uno de los esquemas se relacionan, ¿ves? Y eso es muy interesante. Más adelante, tal vez en otros podcasts, yo le puedo explicar los diferentes tipos de interacciones que se dan entre estos esquemas negativos. Bueno, ejemplo. Oye, perfecto, claro. Mira, que sí. bueno, ya sabemos que todos estamos como dice el dicho, que por una pata cogea la mesa. Así estamos los seres humanos. Pues. No salimos ilesos de la infancia y alguna deficiencia llegamos a tener en la adultez debido a cualquier cosita, bien sea de mucha trascendencia o no, durante la infancia. ¿Qué podemos hacer? Tú estás comentando todo esto y yo, bueno, estoy pensando en mí y digo, caramba, o sea, será por esto que esto empiezo a sacar conclusiones. Ahora yo digo, si un adulto consciente, como Sandra, como mi persona, cualquier otro, o sea, llega al momento en que dice, oye, sí, tengo deficiencia, ¿qué podemos hacer para corregir, para atacar esa deficiencia o para que esa deficiencia, esa falla que tenemos en la personalidad, probablemente desde la infancia, no afecte nuestra vida personal, nuestra vida adulta
con nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Conocer siempre las causas. Siempre tenemos que buscar conocer las causas. Es como, por ejemplo, hablamos de la vulnerabilidad. Si yo tengo vulnerabilidad a salir, por ejemplo, y no quiero estar en la calle, o, por ejemplo, yo siempre creo que me voy a enfermar, siempre creo que me va a pasar algo malo, no me puede, una ronchita aquí ya me voy a morir, es un cáncer. Si yo siento que estoy muy vulnerable a eso, yo tengo que ver de dónde aprendí yo a sentirme tan vulnerable ante la salud. O si siempre tengo miedo a quedar quebrado, a no tener dinero, a que tenga una escasez muy grande, donde yo aprendí a sentirme tan vulnerable en lo financiero, ¿no? Tal vez mi papá quebró, tal vez me crié en una familia que nunca hay dinero, nunca hay esto, entonces tengo el temor a no tener ningún dinero, eso es vulnerabilidad también. Entonces hay que ver las causas de todo. O sea, que lo primero es decirnos a nosotros mismos, ¿por qué soy así? ¿De dónde? ¿Por qué soy así? Ser Exacto. sinceros con nosotros. Exacto. Y si de verdad la respuesta, siendo sincero, es que tenemos una deficiencia, tenemos un problema, bueno, lo ideal sería tratar de buscar la solución. Tratar. Lo primero, siempre buscar las causas y recuerda que la ignorancia, ¿verdad? Es el camino perfecto a la destrucción y a la perdición. Cuando yo ignoro algo, cuando no sé las causas de algo, cuando yo creo que es la conducta nada más y no veo más atrás, entonces voy a equivocarme. Entonces, claro, nosotros para poder ser unos padres saludables y poder llevar a feliz término un hijo lo mejor que se pueda, tenemos que empezar primero a vernos nosotros, ver cuál es el esquema mental que puedo tener, si es de abandono, privación emocional, si es de vulnerabilidad, si es de dependencia o, bueno, imperfección, etcétera. Buscar herramientas para conocerme a mí mismo. A su vez, buscar herramientas para poder criar a mi hijo de la mejor forma posible. Porque aquí, fíjense ustedes, aquí la gente si va a comprar un carro, ve qué año es el carro, ve qué modelo es el carro, se instruye de todo lo que es un carro. Si va a comprar una casa también, no, mira la zona, tiene que ser una zona así, de esta forma, de esta manera, y analiza todo. Pero ¿por qué la gente no se instruye para criar un hijo? O sea, aquí yo te voy a decir una cosa, hay una epidemia de verdad de lo que es el desarrollo, de lo que es la inteligencia emocional y lo que es el amor propio. Que nadie nos sabemos amar de verdad. Aquí siempre te dicen ama al amigo tuyo, ama al prójimo, ama a todo el mundo, pero ¿qué es amarte a ti? ¿Qué es quererte? ¿Te aceptas realmente como eres? ¿Aceptas tu deficiencia? Tal cual, con lo que puedas tener, ¿realmente te sientes suficiente o te sientes insuficiente? Primero, no nos conocemos. Es una epidemia terrible que casi nadie, uno le pregunta, y aunque tú tengas una profesión, ¿te sientes suficiente? No me siento bien. Yo sé, tampoco nadie sabe manejar las emociones. Hay gente por ahí que dice, no, bueno, las emociones son algo sencillo, por eso no, yo me quedo callado y no, es todo lo contrario, tú no te puedes quedar callado. Bueno, mira, cuando uno tiene emociones hay que aprender a manejarlas, entonces Claro. hay que buscar el conocimiento para poder criar un hijo. Entonces hay escuelas de padres que te pueden enseñar la mejor manera de cómo tú puedes criar a un hijo, así como nos instruimos para todas las demás cosas, hasta para un carro, para hacer el motor de un carro, tú tienes que saber cuáles son los componentes del motor, que si los pistones, que si el aceite, que si todo lo que lleva el carro. Ah, no, pero un hijo no vale. No. Déjalo que llore, déjalo que se reviente. No, por favor. Ahí es donde yo digo que, mira, hemos hablado en los dos últimos episodios, el anterior y de la tecnología, cómo influye en la gente, cómo ha hecho que se profundicen. Bueno, en el capítulo pasado hablamos de la sexualidad y hablamos de cómo ha profundizado las conductas sexuales hasta locas que están apareciendo, que ya existían, pero que ahora se profundizan. Pero si existen tantas herramientas tecnológicas que han impulsado todo eso, ¿por qué no impulsar también lo bueno? ¿Por qué nosotros como padres, como adultos en general, no nos tomamos la iniciativa de ver y buscar información que nos pueda ayudar, no solo a nosotros mismos, porque a lo mejor hay adultos que no tienen hijos, pero tienen algunas deficiencias, o no quisieran ser de tal o cual manera? Bueno, busca información,
¿Cuántos psicólogos no publican información allí? Tú mismo en tus redes sociales publicas cosas muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a tomarnos la iniciativa, vamos a tomarnos el tiempo de buscar, y si somos padres, vamos a buscar también información para dar una mejor crianza, una mejor guía a nuestros hijos, porque sí la hay, allí sí hay información. La hay y bueno, ahorita en este momento tenemos una tecnología que de verdad está abarcando muchísimo, muchas áreas. Tenemos un gran adelanto a nivel tecnológico, valga la redundancia, tenemos adelanto a nivel científico, tenemos adelanto en todas esas áreas, pero no tenemos adelanto a nivel espiritual, ni tenemos adelanto a nivel de lo que es las crianzas ni la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque aunque hay tecnología, vemos cada vez niños más aislados, la tasa de suicidio ha aumentado increíblemente, las dificultades en las relaciones de pareja también, personas que quieren o que con cuadros depresivos y ansiosos muy grandes. Entonces, claro, aumenta la tecnología, pero baja la calidad del ser humano. No puede ser. Y baja también la espiritualidad, porque también lo material es importante. Tener una casa, tener un carro, tener muebles, tener la comida, salir, es importante. Pero todo lo material es confort y es bienestar. Pero el confort y el bienestar no permite que yo sea un ser totalmente pleno. Para ser pleno necesitamos estar, sentirnos suficientes con nosotros mismos, sentirnos enteros, completos, amarnos de verdad, estar conformes con nosotros. Pero de eso es un poco, Sí. o de eso no se habla mucho. ¿Ves? Pero eso es la verdadera esencia de lo que tenemos que aprender a hacer. Si queremos ser buenos padres, tenemos que instruirnos, educarnos, para primero aprender a sanarnos nosotros, ¿verdad? Y a su vez también hacer la mejor crianza del hijo. No va a ser perfecta, ninguna crianza es perfecta, todas tienen deficiencias, pero por lo menos que el niño cuando llegue a su grado de adultez sea lo más integral y lo más sano posible. Claro, exactamente. Bueno, fíjate que yo quería hacer un comentario bastante interesante, tomando la palabra de lo que mencionamos ahorita. El sistema nos exige que tenemos que estudiar en un colegio, el preescolar, la primaria, el bachillerato, si es posible hacer una licenciatura, y si puedes más allá y más allá y más allá y más allá. Pero es que no nos enseñan a ser felices, espiritualmente hablando, como tú lo acabas de decir. Y a mí me parece muy interesante, y si es posible voy a hacer una exhortación a las instituciones a que más allá de que nos enseñen a estudiar, que nos enseñen matemáticas, literatura, tecnología, ciencias sociales, que también nos enseñen a manejar y a gestionar nuestras emociones, porque es muy importante. Porque sí, ya cuando somos adultos, tenemos una carga y una responsabilidad importante sobre lo que es gestionarnos a nosotros mismos para posteriormente poder llevar una buena crianza a nuestros hijos, pero es que no nos enseñan eso desde que somos niños. Entonces yo siento que más allá de nosotros poder instruirnos ya siendo adultos, podríamos de cierta forma mitigar esas carencias afectivas, mentales, emocionales desde niños. Claro, justamente de eso se busca. O sea, lo ideal sería hacer una ley para que todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional se desarrolle. Hay personas que ellos son muy buenos a nivel intelectual y son summa cum laude, pero no tienen una buena relación interpersonal. Vamos a llamar mucho cerebro izquierdo, el por qué, el cómo, dónde, el cuándo, el para qué de las cosas, pero no tienen esa capacidad de interrelación con los demás, ¿no? Entonces, claro, fíjense que estamos hablando de cubrir las 5 dimensiones, pero todas esas dimensiones son emocionales. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, es emocional. Cuando hablamos de poner límites, es emocional. Cuando hablamos de autoestima, de autoexpresión, de autosuficiencia, es emocional, no es mental. Entonces, si eso no lo abordamos, justamente vamos a seguir cojeando como sociedad en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso yo les invito a poder empezar, primero a autoconocernos, ver por qué nos comportamos como nos comportamos, cuál es la causa real. Y cuando las personas
tengan su pareja, más que señalar hacia el otro y decir, como dice la canción de Ricardo Arjona, fuiste tú. En vez de decir fuiste tú, recuerden que cuando tú señalas al otro hay 3 dedos que te señalan a ti. ¿Ves? Entonces hay que ver tu parte, de qué manera tú te estás comportando sin darte cuenta, muchas veces a nivel inconsciente, que hizo que esa relación de pareja no funcionara. O que tus hijos de una u otra manera tengan un comportamiento que en el momento no te parezca adecuado, pero es que el que lo criaste fuiste tú. Exacto, tú eres el culpable. Sí, el que lo criaste fuiste tú y tú tienes responsabilidad en, bueno, seguir moldeando ese muchacho hasta el final, porque hay algo muy importante. Los logros de nuestros hijos son nuestros logros, pero también los fracasos de ellos son los fracasos de nosotros. Es correcto. Así que no podemos echarle la culpa al hijo por completo porque nosotros fuimos quienes los criamos. Así es. Bueno, mire, nosotros hoy hemos tenido un episodio maravilloso con información súper importante y compleja. No es tan Bastante sencillo. compleja. Sí, pudiéramos durar hablando aquí todo el día acerca de este tema, pero lo que sí hemos comprendido, ya para cerrar este episodio, es que nuestra vida adulta está determinantemente relacionada con nuestra infancia. Pero el hecho de que en la infancia hayamos pasado situaciones complicadas, no quiere decir que nuestros padres son los culpables, ya nosotros siendo adultos, porque si somos adultos y tenemos una mentalidad, tenemos inteligencia, como Dios, pues no creo que debemos tener la capacidad de nosotros mismos, tal como lo dijo Sandra. Sandra utilizó una expresión muy importante, que es mitigar. Y si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, imagínense ustedes, entonces, ¿quién nos va a ayudar? Pero lo que sí concluimos es la importancia de todo lo que vivimos en la infancia. Los padres directamente, principalmente, juegan un papel importante. Pero acabamos de ver que también, aunque la responsabilidad principal es de los padres, las instituciones también tienen que estar involucradas a nivel de colegios, a nivel de instituciones, hasta los mismos gobiernos. Y, bueno, crear herramientas, que quizás sí en muchos países las habrá, crear herramientas para contribuir a un mejor desarrollo de la infancia y, por supuesto, para que esto redunde en adultos plenos, en adultos integrales, como lo dijo nuestro psicólogo Henry Márquez. Y, por supuesto, esto va a crear una mejor sociedad. Es como justamente antes se hablaba de que los niños maltratados son los adultos frustrados, ¿no? Y entonces, tomando tu palabra, que es bien importante es, nosotros nacemos 2 veces en la vida. Hay gente que nace una sola vez, hay gente que nace 2 veces. Los que nacen una sola vez son aquellos que nacen de su mamá y su papá y duran toda la vida y no hacen nada por sí mismos y no cambian y no se autoexaminan ni se autoobservan y bueno, duran toda la vida con los mismos esquemas mentales, etcétera. Pero la segunda vez que nosotros nacemos es cuando yo enfoco mi mirada en mí, me doy cuenta de todo lo que tengo que cambiar y busco justamente, después de 18 años, yo soy el responsable de mi vida. Ya no es papá ni es mamá. Papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron hacer con los esquemas mentales que tenían, porque tampoco en esa época había educación como ahorita está empezando a manifestarse. Pero nosotros después, cuando empezamos a renacer de nuevo, a quitar conceptos, creencias limitantes, pensamientos negativos y empezamos a reencontrarnos a nosotros mismos, empezamos a quitar traumas, empezamos a nacer de nuevo. Esa es la segunda vez que nosotros nacemos, cuando yo me paro a mí mismo y digo, yo ya no quiero ser de tal manera, sino yo quiero modificar todos esos esquemas mentales negativos que traje de la niñez. Y eso es fundamental que todos empecemos a hacerlo. Bueno, Henry, nos sentimos, bueno, complacidos y por supuesto esto nos da pies o nos pone en una condición de querer saber más. Sí, claro. Definitivamente. Y yo necesito que votemos una cita. Para Bueno. él, por favor. Necesito que lo chequee, porque Mira, esos traumas lo tienen. dijimos que uno tiene que ser sincero con uno. Bueno, sí, yo voy a ser sincero. Yo voy a agarrar mi cita con Henry, pero voy a ser sincero también. Hay otra por ahí que necesita una cita. Mira, no salimos ilesos de esto, pero
Ahora, sí, para concluir, queremos decirles que existe mucha guía, mucha ayuda. Hay Mucha información, problemas, mucha sí. ayuda. Hay problemas, miren, hay problemas que por más maduros que seamos como seres humanos, se escapan de nuestras manos. Cuando eso sucede, existen personas, como los psicólogos, que nos pueden ayudar a resolver esos problemas, a encontrar las herramientas para resolver dichos problemas. Así que nosotros le vamos a recomendar a nuestro psicólogo Henry Joel Márquez. Vamos a poner por aquí las redes sociales. Henry Joel Márquez, ¿cómo es tu Instagram, Henry? Mi Instagram es Henry Joel 08. En el Twitter también es Henry Joel 08. En el Facebook, Henry Joel Márquez, ese Márquez con S. Henry, ¿dónde estás ubicado para que la gente, y tu horario, para que la gente lo sepa? Estoy ubicado en el edificio La Línea. Eso queda en la avenida Libertador, en la Torre B, piso 11, consultorio 112B. Y mis teléfonos son 0414-244-6268 y 0416-921-5261. Y atiendo de lunes a viernes. Bueno, ya no tienen excusa. Previa cita. Además, agradecidos porque hoy estamos grabando en su consultorio. Así es. Así que, Estamos aquí en el edificio La Línea, en la avenida Sí. Libertador. Está fácil, desde Plaza Sí. Venezuela, de la estación Plaza Venezuela. Paralelo a la previsora. Si andan a pie, facilito llegan aquí. Y bueno, no nos queda más que darle gracias a Henry por habernos atendido, por brindarnos este tiempo Sí. para tratar este tema tan importantísimo como lo es la infancia y la vida adulta. así es. Y bueno, Bueno, ya va por ahí nuestras redes sociales, chicos. exacto, eso íbamos. Arroba, Willy Núñez Oficial. Sandra Giffard. Igual vamos a dejarlo por aquí para que no se pierdan buscándonos. También Y pueden- también nos pueden seguir. Sí, adelante. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram del podcast, como Panas Podcast. Y bueno, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. El botoncito está aquí abajo, es totalmente gratis. Denle like al video si les gustó, coméntenos allá abajo también. Para nosotros es muy importante saber su opinión. Así es. Así que bueno, complacidos, agradecidos a estamos ustedes los que nos miran y los vamos a esperar en un próximo episodio de Como Panas Podcast. Hasta luego. Bye. Esto fue Como Panas. Podcast.